Alemania y sus variantes México. Revival, Asociación Civil. Ahora vamos a entrar en un terreno un poco más resbaloso. Si alguien, Me parece que no. ¿Alguien más? Bueno, Seguimos. Bueno, seguimos. Ahora sí te voy a pedir si me dejas compartir pantalla. A ver, ¿hay alguien que dice yo? Claudia. Sí, ya está listo compartir Claudia, pantalla. habilitate el micrófono porque no te escucho. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí, Gerardo, vos te escucho y Claudia puso yo en el chat, así que ahí, decime, Gerardo, pregúntame. Sí, ya está activo la pantalla, compartir pantalla. Bárbaro, gracias. Claudia, ¿qué querías preguntar? Si querías que pasemos al siguiente tema. Bueno, nada, esto simplemente yo estoy poniendo una presentación que es para mí, no para ustedes. Es simplemente, o sea, la idea no es obligarlos a leer algo complicado y en inglés, sino simplemente yo lo estoy usando como una especie de ayuda a memoria para no olvidarme las cosas que tengo que decirles en el medio. Básicamente, es decir, la idea es que en esta parte de la charla hablemos un poco de terapias. A ver, justamente, una vez que sabemos cuál es el gen que está produciendo la patología, bueno, obviamente lo que uno pregunta es, ¿hay algo para mí? Porque esa es la siguiente pregunta lógica, ¿no? Bueno, imagínense que para la mayor parte de la gente contestamos que no, porque de los 300 y pico de genes, la única terapia aprobada es para el gen RPE65, es decir, si no ese es el gen que nos dio en el estudio, para las otras no hay una terapia aprobada. Sin embargo, hay muchísimas terapias en desarrollo. Para que ustedes tengan una idea, esa terapia que se aprobó en diciembre de 2019, y hasta ese momento prácticamente había muy pocas en desarrollo, y a partir de eso explotó el campo de investigación en las distrofias hereditarias de la retina y del nervio óptico, y en este momento tenemos más de 50 terapias en desarrollo, bastante más diría yo, en distintos estados de avance, y más de 120 en estado preclínico. Es decir, que eso cambia radicalmente la forma de enfocar estas patologías, porque hasta ahora no teníamos herramientas para tratarlas, teníamos algunas herramientas que eran para hacer que la evolución fuera más lenta, pero nunca para detenerlas o para evitar o para volverlas hacia atrás. Entonces, básicamente ha cambiado el territorio en ese sentido, desde que se aprobó la primera, básicamente explotó, hay muchísimos laboratorios trabajando en terapias, es decir, que en los próximos años vamos a ver muchísimos cambios para estas patologías. Por eso es importante ir enfocando con calma, pero ir enfocando el tema del diagnóstico preciso, precisamente porque lo vamos a necesitar para la siguiente instancia. Básicamente lo que está puesto en la pantalla, que no importa si lo leo yo, son publicaciones del año 2019, 2023 y 2024 de la Food and Drug Administration, la FDA, que es la Agencia Americana de Alimentos y Drogas y Productos Biológicos, que fíjense qué reciente es la publicación de ellos para hablar justamente de analizar la historia natural de enfermedades raras o poco frecuentes, como estas son enfermedades raras o poco frecuentes, las consideraciones para analizar el desarrollo de drogas y productos biológicos para enfermedades raras o poco frecuentes, y para estudiar la historia natural de estas patologías, que es el paso inicial antes de poder aplicar las terapias, y para el desarrollo de tratamientos para estas patologías. Fíjense que es muy reciente, 2019, 2023, 2024, es decir, estamos hablando que este campo se está moviendo en este momento. Entonces, y esto es muy importante porque es fundamental entender en qué etapa de desarrollo está un producto químico o un producto biológico o una terapia génica o lo que nos ofrezcan, ¿sí? como tratamiento. Es fundamental saber exactamente en qué etapa de desarrollo está,
porque de eso depende la seguridad. O sea, ustedes piensen que nosotros como organizaciones de pacientes, por supuesto que somos audaces y que queremos ir hacia las terapias, pero al mismo tiempo tenemos que velar por la seguridad de los pacientes, es decir, que tenemos que asegurarnos de que de un problema no nos hicimos otro. Entonces, justamente ese es el motivo por el cual es tan importante que la acción de las asociaciones de pacientes influya claramente e intervenga claramente en la toma de decisiones sobre participar o no de un ensayo clínico. ¿Por qué? Porque normalmente lo que nosotros siempre decimos es que el paciente es vulnerable porque se quiere curar, entonces cualquiera que le ofrezca algo que le parece posible, se va a arrojar de cabeza a hacer eso y a lo mejor no preguntó todo lo que tenía que preguntar para quedarse tranquilo de que no está corriendo un riesgo adicional por participar en un ensayo. Nosotros siempre decimos que obviamente que cuando se avanza digamos que cuando nosotros, que todas estas terapias nuevas que están en desarrollo son maravillosas, pero son nuevas. Entonces, justamente una intervención de este tipo va a significar que haya que prestar mucha atención a muchísimas cosas para asegurarnos de que no nos estamos generando un problema encima del que ya teníamos. Entonces, el proceso de avance en los medicamentos arranca con un descubrimiento en algo que parece que puede funcionar, que realmente puede ser útil para los pacientes. Entonces va a haber inicialmente un desarrollo preclínico en el cual las pruebas van a ser pruebas de laboratorio con animales de laboratorio que la propia agencia regulatoria también tiene que aprobar. No es que un preclínico no lo aprueba en la agencia regulatoria. La agencia regulatoria tiene que saber que se está desarrollando ese ensayo y asegurarse que está haciéndose el mejor plan de contingencia, tanto para el animal de laboratorio como para poder evaluar a mayor escala si esto tiene toxicidad o puede producir daños graves en los seres humanos según lo que se esté haciendo. Nunca es lo mismo que al ratón le vaya bien que al humano le vaya bien. Entonces estamos muy contentos si al ratón le va bien, pero para pasar a un humano, primero en general, hay que pasar a un animal de escala, porque obviamente el ojo de un ratón no tiene ni el tamaño, ni el volumen, ni el ratón el mismo metabolismo que un ser humano. Entonces, puede ser el primer animal de laboratorio, pero no puede ser el último antes de pasar al humano. Entonces, la investigación clínica se inicia cuando los estudios preclínicos han sido aprobados por la agencia regulatoria y el preclínico, es decir, lo que se hizo en animales está aprobado y se empieza a estudiar de qué manera se puede trasladar ese ensayo que ha pasado por lo menos por un animal pequeño y luego por un animal de escala, a veces por células, dependiendo del tipo de ensayo, y a partir de ahí se intenta empezar a probar en personas. Recién ahí empieza la primera fase de un ensayo clínico, ¿sí? Cuyo primer objetivo siempre es la seguridad, nunca la eficacia. Es decir, no nos importa que nos vaya bien en el ensayo clínico, nos importa exclusivamente la seguridad de la persona a la que se le está probando la terapia. Es decir, que entre y salga de la terapia como mínimo igual que como entró, ¿ok? Es decir, que no tenga un daño que empeore su situación solo por haber participado de la terapia. Entonces, esto requiere, o sea, y se va a analizar seguridad en todas y cada una de las etapas de un ensayo clínico, porque además en enfermedades poco frecuentes, esos ensayos van a requerir poca cantidad de personas. ¿Por qué? Porque por cada gen hay muy poquitos pacientes. Entonces, obviamente, son enfermedades donde hay muchos pacientes, pero la mayoría tiene, el gen causal es diferente. Entonces, son distintas patologías que se tienen que probar individualmente. Entonces, es muy importante la colaboración y la coordinación de muchos equipos diferentes, de investigadores clínicos, de estadística, de pacientes, de estadísticos, de coordinadores y administradores. ¿Por qué? Porque hay que asegurar como mínimo la seguridad. Cuando uno analiza la cantidad de compuestos que entran a un ensayo clínico, que son entre 5.000 y 10.000 compuestos, en 3 a 6 años aproximadamente, pasando del descubrimiento de la droga a un preclínico, fíjense que tarda por lo menos unos 6 o 7 años más el ensayo clínico y normalmente se aprueba
¿sí? Uno entre cada 5.000 y 10.000, es decir, que la mayoría de estos ensayos se quedan por el camino porque no dan los resultados esperados. Por lo tanto, que me digan que hay un ensayo clínico para entrar y que yo me quiera tirar de cabeza, no es así. O sea, me voy a tirar de cabeza si me explicaron absolutamente todo lo que me tienen que explicar primero sobre ese ensayo. Siempre decimos lo mismo. Un ensayo clínico es introducir un elefante en una cristalería o en un lugar donde venden vajilla, ¿sí? Es decir, lo que nos tenemos que asegurar es que no rompimos todo para hacer eso. Bien. Antes de aplicar, tenemos que tomar muchísimos reaseguros. En primer lugar, no importa si la terapia es para un gen determinado o no, específicamente, sí tenemos que tener el diagnóstico genético siempre, porque tenemos que conocer cuál es la vía que está alterada y eso nos tiene que permitir decidir cuál es el tipo de ensayo más adecuado para cada persona. Por otra parte, también va a depender del estadio de esa patología en esa persona, porque la retina va modificándose a lo largo del tiempo con la enfermedad. Entonces, va a haber momentos en que algunos tipos de terapias sean aplicables y otros momentos donde esa terapia ya no sirve en esa instancia. Pero si miramos bien en todas las instancias, los métodos neuroprotectores se utilizan siempre. Y cuando hablamos de métodos neuroprotectores, estamos hablando de filtros y de suplementos que sean inocuos para la salud, pero que permitan mejorar la condición química de esas retinas que están puestas en el límite porque se están acumulando productos que no deberían acumularse justamente por el proceso químico que está ocurriendo, que no está funcionando bien. Entonces, básicamente, la idea es que vamos a intentar por todos los medios, tratar de que la patología avance lo más lentamente posible para que nos dé el máximo margen visual posible y obviamente con el objetivo de llegar a tener una terapia. Yo voy a hablar ahora de distintos tipos de terapias para que ustedes tengan idea de que hay un panorama enorme, hay infinidad de ensayos clínicos, o sea, quédense tranquilos que es la obsesión de enorme cantidad de grupos de investigación, llegar a terapias para las distrofias hereditarias de retina. Hay muchísima gente trabajando, lo cual es altamente esperanzador. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es cuidarse lo máximo posible, ¿sí? Regla general, no se puede fumar. Regla general, alcohol lo mínimo posible, ¿sí? Regla general para todas las distrofias de retina. Empeoran seriamente la evolución de las patologías de retina el cigarrillo y el alcohol. Bien. Entonces, objetivos, o sea, ¿qué es una terapia génica? Una terapia génica es introducir un gen correcto para reemplazar el funcionamiento de un gen que no funciona, o introducir un gen para silenciar a un gen que está funcionando mal, o introducir un gen que haga que una vía pueda reemplazar a otra que no funciona correctamente. Es decir, básicamente es una herramienta molecular, no es un objetivo en sí mismo. Si la enfermedad es de herencia recesiva, nos va a alcanzar con que logremos entrar el gen correcto. ¿Por qué? Pues si la herencia era recesiva, se acuerdan que teníamos que ninguna de las dos copias funcionaba bien, entonces estoy poniendo una copia que funciona y eso hace que esa célula pueda empezar a hacer el proceso que no podía hacer. Ahora, cuando la enfermedad es dominante, tengo una copia que funciona bien y la otra que funciona mal, y a pesar de eso, la copia que funciona bien es insuficiente para que se logre no tener la patología. Por lo tanto, pueden estar pasando dos cosas. O esa que funciona bien no es suficiente, es decir, no alcanzo la cantidad suficiente de proteína, o hay alguna interacción entre la proteína correcta y la que es incorrecta que hace que las dos juntas no funcionen. Entonces, tengo que hacer dos cosas. O sea, justamente según cuál es la variante que tiene el paciente, ¿sí? Si lo que tengo es una proteína que funciona y una que no funciona, bueno, a lo mejor solo con agregar alcanza. Si tengo una proteína que interactúa con la otra, voy a tener probablemente que silenciar a la proteína incorrecta, es decir, hacer que no se produzca esa proteína de alguna manera para que no interfiera con la otra y no dañe la retina. Entonces, son distintos métodos de biología molecular que se emplean específicamente para definir
para desarrollar distintos tipos de terapias. Básicamente, cuando uno desarrolla una terapia génica, lo que está haciendo es introducir un gen a través de un vector, que puede ser, en este momento se utilizan más vectores virales, es decir, un virus al que se le sacaron partes del virus que producirían la enfermedad que ese virus producía, eso se le saca, eso se hace por ingeniería genética, se le coloca el gen correcto, una versión correcta del gen, en lugar de esos genes que se le sacaron al virus, y se utiliza la capacidad del virus de infectar las células que queremos corregir para que introduzca ese gen correcto dentro de las células a las que queremos ir. Entonces, de esa manera, utilizamos al virus como vector de introducción. Se están desarrollando otro tipo de vectores de introducción que no son virales, muchos son nanopartículas, liposomas, bueno, no importa, no viene al caso, pero para que sepan que esto está en desarrollo y van a aparecer otros tipos de formas de introducir el gen correcto o la secuencia que necesitamos. Y obviamente esto va a significar que nos va a permitir tener la copia que necesitamos o expresar algunos factores neuroprotectores que necesitamos o activar optogenéticamente células que necesitamos que se vuelvan sensibles a la luz o corregir el genoma cuando esto haga falta. Entonces, bueno, ya lo de los vectores lo dije, básicamente es muy importante, ¿sí?, que justamente estar absolutamente seguros que la terapia que se diseñó va a permitir, ¿sí?, va a ser hábil para tratar a los pacientes, pero al mismo tiempo no va a producir un daño mayor porque esté alterando otra cosa. Por lo tanto, no va a avanzar ninguna terapia, por muy eficaz que sea, que al mismo tiempo produzca un daño. Por esa razón es que de los 5.000 y pico de productos a 10.000, por ahí se aprueba uno solo. Entonces es lento el avance, pero la realidad es que el trabajo de las agencias regulatorias es precisamente el último bastión de defensa del paciente. Por lo tanto, es muy importante que se haga ese trabajo. Cuando analizamos los objetivos de la investigación clínica, el objetivo inicial es conocer la historia natural, es decir, cómo evoluciona un paciente que tiene determinada variante genética a lo largo de toda su vida. Tenemos que conocer esa evolución. Por esta razón es que la investigación clínica es tan importante como la investigación de laboratorio, porque justamente si sabemos cómo evoluciona una patología con determinado tipo de variantes, eso nos ayuda también a generar mejores terapias posibles. Hay que identificar los procedimientos terapéuticos. Por ejemplo, las primeras terapias génicas se hacía una sola burbuja para poner la inyección subretiniana para RP65. Después se dieron cuenta que era mejor poner varias burbujas, dependiendo de quién pone la burbuja y la presión de las burbujas, mejor volvemos a una sola. Es decir, obviamente se va analizando sobre la marcha, porque lógicamente no hay experiencia previa, ¿sí? Entonces la decisión de hacer las cosas de una manera o de otra los procedimientos quirúrgicos se van mejorando y efectivizando de manera que sean cada vez más seguros para los pacientes. Siempre se deben analizar efectos adversos que podría producir la terapia por sí misma o alguna modificación, y obviamente siempre se tienen que seguir durante mucho tiempo post-terapia. Se llama análisis en el mundo real. ¿Por qué? Porque el ensayo clínico siempre se hace en condiciones controladas. Sin embargo, cuando ya la terapia está aprobada, se le va a aplicar a todo aquel que sea candidato, en las condiciones de acceso que se puedan permitir en cada país, obviamente, y en ese caso sí pueden aparecer efectos que a lo mejor en las condiciones controladas no habían aparecido, y eso hay que reportarlo siempre. Entonces, a nivel oftalmológico hay muchísimas, porque el ojo es un órgano inmunoprivilegiado, es una estructura pequeña, cerrada y prácticamente externa al resto del sistema. No reacciona inmunológicamente igual que otros órganos, reacciona muchísimo menos. Eso hace que no tengamos que inmunosuprimir, como en un trasplante. En un trasplante siempre hay que inmunosuprimir a los pacientes, en el ojo no hace falta. Es muy transparente, por eso podemos seguir casi in vivo la introducción, lo que estamos haciendo, porque las OCT y los campos visuales y las autofluorescencias nos permiten ver qué es lo que pasa dentro del ojo sin invadirlo. Es una foto y nos permite ver qué es lo que está pasando adentro, y porque además comparamos con el ojo contralateral. Entonces, hay un montón de terapias en desarrollo precisamente porque como las enfermedades poco frecuentes
nunca iban a ser el objetivo de las farmacéuticas, porque iban a tener un público muy chico para atender, entonces nunca iba a haber una terapia para este tipo de patologías. Justamente los estados se dieron cuenta que había que modificar ciertas legislaciones, lo hicieron ya hace muchos años, y empezaron a dar una serie de ventajas a las farmacéuticas que pudieran trabajar en estas patologías. O sea, que a lo mejor la ventaja les servía para medicamentos muy frecuentes, siempre y cuando produjeran medicamentos para enfermedades poco frecuentes. Entonces eso nos puso en la posibilidad de que muchas farmacéuticas estuvieran desarrollando terapias para nuestras patologías, que si no, por una cuestión de número, sería difícil lograr. Bien. Básicamente estos son listados de terapias, un montón, pero básicamente la idea es contarles que en este momento la única terapia aprobada, ya les digo, la de RP65, justamente, que es una enfermedad de retina, que es una maurosis congénita de Leber o una retinosis pigmentaria por el gen RP65, no cualquier retinosis pigmentaria, funciona para los dos tipos de patologías. Ya pasó la fase 3, o sea, está en fase de ventas, ya está aprobada desde 2019. En México ya hay un paciente aplicado, que lo aplicó Rodrigo Matsui. En Brasil hay 5, en Argentina tenemos 4, estamos todos peleando, todas las organizaciones peleando por el diagnóstico de los pacientes y para llegar a mayor cantidad de pacientes que puedan aplicarse en la terapia. Es extremadamente poco frecuente las variantes en el gen RP65, pero obviamente están avanzando otras terapias para genes que son más frecuentes. Por ejemplo, la primera para una RP ligada al cromosoma X, como la RPGR, es la retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X más frecuente, y hay por lo menos 3 laboratorios trabajando en una terapia para eso, en situación muy avanzada, probablemente sea la próxima terapia que se apruebe para la venta. Y además hay otras para CNGB3, para CNGA3, que son que van a ser para cromatopsias, para para otros genes relacionados tanto con amaurosis como con retinosis, también para Stargardt. Y hay otra serie de terapias, voy a describir una, pero hay un montón, para que ustedes tengan idea, que es lo que nosotros llamamos terapias agnósticas, es decir, terapias que no van a servir solamente para un gen. Por ejemplo, OCU400, que está todo el mundo enloquecido leyendo sobre esta terapia, precisamente porque se la considera agnóstica, es decir, que va a servir para un montón de retinosis diferentes. El gen NR2E3 es un gen que produce un tipo específico de retinosis pigmentaria, uno en algunos casos con versión dominante, en otros casos con versión recesiva. Es un gen que funciona como un switch, va a determinar cuántos, digamos, en el desarrollo de la retina, cuántas células que van a dar origen a los fotorreceptores van a dar origen a los conos que están en la región macular, y cuántos van a dar origen a los bastones que están en la región periférica. Por lo tanto, es un gen que de por sí podría recibir esta terapia, obviamente. ¿Por qué? Porque se está corrigiendo el gen que produce ese tipo de mecanismos en esa retina. Pero como es un gen que también está relacionado con la homeostasis, la homeostasis es el equilibrio químico de la retina, se vio que cuando se aplicaba en ratones con distintos tipos de retinosis, esos ratones corregían bastante el desarrollo de esa retinosis pigmentaria. Entonces, para algunos está en fase 3, por ejemplo, para los que se va a utilizar directamente para NR2E3, porque son candidatos directos a esa terapia, y para otras patologías está un poquito menos avanzado, pero se está probando con bastantes posibilidades que funcione. Obviamente, ya les digo, aún está en ensayo clínico, es decir, ninguna farmacéutica que esté en ensayo clínico va a aceptar pacientes que no haya elegido específicamente para su ensayo clínico, y está bien que eso sea así, porque eso es lo que garantiza la seguridad del paciente. Hay otros ensayos clínicos, por ejemplo, para enfermedad de Rett y para enfermedad de Batten, que también tienen síntomas oftalmológicos muy severos, que tienen otro compromiso sindrómico muy severo, y por suerte se están avanzando en terapias para estas patologías.
hay otras terapias que son también para el gen RPGR en otras farmacéuticas que están en fase 1-2, o sea que están avanzando. Yo las voy a pasar rápido para no aburrirlos, porque son un montón y todas voy a decir más o menos lo mismo, pero es para que tengan una idea de la cantidad que hay. También están avanzando para coroideremia, eso es importante porque la coroideremia también requiere terapias específicas, es para un gen específico en ese caso. Otras están, por ejemplo, para LSA1, que es la maurosis congénita de Leber tipo 1, y GUSI 2D, y el síndrome de Usher tipo MIO, digamos, por el gen MIO7A, que es un Usher tipo 1B, es decir, que es un gen grande y que se están probando distintos ensayos para esos genes. Hay otras terapias probando genes dual, digamos, justamente terapia clínica dual para grandes genes. MIO7A es un gen grande, USH2A es un gen grande, ABCA4 es un gen grande. Son genes que no se pueden cargar en un único vector viral. Entonces, justamente por eso, a pesar de que son enfermedades muy estudiadas, o sea, en general los genes que se utilizan para terapia génica con un único vector son genes pequeñitos, ¿sí? Si no es como pedirle a un auto muy pequeñito, como un Fiat 500, que arrastre un camión con acoplado, no puede, ¿sí? Entonces se están probando técnicas para que se arrastren el gen por partes. Otras terapias están avanzando para RDH12, para NMNAT1, para BES1, para el gen RO, para CNGB1, para MERTECAT. Se dan cuenta que yo estoy leyendo nombres de genes. Por eso es que independientemente de cuál sea la que finalmente llega, es muy importante que el paciente sepa cuál es el suyo. Otra terapia justamente en realidad apunta a mejorar los vectores virales. A veces el trabajo de la farmacéutica no es trabajar en una terapia en particular, sino en mejorar el vector con el cual se va a intervenir en una terapia determinada, es decir, que van a trabajar en conjunto. En otros casos, por ejemplo, se está trabajando para el gen PD6B, que produce una retinosis pigmentaria también. En otros casos tenemos, por ejemplo, Sparing Vision está trabajando por una terapia agnóstica, es decir, que lo que se está introduciendo es un gen que produce el factor de viabilidad de conos, que lo producen los bastones. El primer efecto que tienen las retinosis pigmentarias es dañar los bastones de la retina periférica, por eso los pacientes tienen ceguera nocturna. Y justamente son los bastones los que producen una proteína que se llama factor de viabilidad de conos y que hacen que duren los conos. ¿Qué pasa? Cuando ya no quedan bastones, no hay ningún bastón que pueda producir esa proteína, y entonces los conos que a lo mejor no fueron afectados por la patología terminan muriéndose porque no reciben el factor de viabilidad de conos. Entonces, uno de los abordajes que tiene Sparing Vision, y que es muy importante, es justamente haber desarrollado una terapia génica para introducir el gen de viabilidad de conos en los mismos conos, de manera tal que ellos puedan producir su propio factor de viabilidad y así asegurar al menos que en los pacientes que podrían llegar a perder toda la visión porque los conos terminan siendo afectados, los conos ya no se afecten, es decir, terminarán teniendo visión en tubo, pero los conos van a seguir allí. Con lo cual esto también es un abordaje interesante. Otros están hablando específicamente, están trabajando con ensayos clínicos para genes mitocondriales, como ND4, ND1, que son genes que producen neuropatía óptica de Leber, que en general afectan más a varones que a mujeres, pero afecta a los dos tipos a los dos géneros, y que obviamente es menos frecuente, pero que también ya hay ensayos clínicos. Nosotros hemos participado del ensayo clínico de Neuroft en la etapa de fase 3, tuvimos 10 pacientes argentinos que participaron de ese ensayo y que tuvieron excelente resultado. Esta terapia también está avanzando rápidamente para su aprobación. Y hay otras, ya les digo, hay terapias para retinosis pigmentaria ligadas al X, para distrofia, degeneración macular por la edad de tipo seco, para distrofias de conos y bastones. Y es importante entender que cuando las farmacéuticas son serias ponen cosas como esta, es decir, en este caso es Beacon Therapeutics, que dice que estamos comprometidos en desarrollar productos que aporten terapias genéticas innovadoras,
a pacientes con enfermedades graves sin opciones de tratamiento o con opciones limitadas. Actualmente, Beacon Therapeutics no ofrece ningún programa de acceso ampliado y no acepta solicitudes de acceso ampliado para nuestros productos en investigación, incluido el más avanzado. Entendemos el interés de los pacientes de acceder a ese producto fuera de los ensayos clínicos y antes de la aprobación regulatoria. Sin embargo, la participación en uno de nuestros ensayos clínicos es actualmente la forma más adecuada de acceder a los productos de investigación. Esto es fundamental, porque justamente lo que está diciendo, estamos hablando de una farmacéutica que es seria y que no está introduciendo pacientes por afuera del ensayo clínico, solamente para llegar más rápido a la terapia, sino que está cumpliendo con toda la normativa de seguridad del paciente. Es decir, deberíamos elegir hacer el seguimiento de los ensayos de la farmacéutica seria, no de la que nos viven diciendo, anótese, a ver qué hacemos con usted. ¿Ok? Bien. Esto se refiere al desarrollo de RP65, es decir, que justamente partió del doctor Gustavo Aguirre, médico veterinario, que se dio cuenta de que los perros tenían, que los perros Breyer Dogs tenían justamente la misma ceguera de nacimiento que tenían los humanos, y que pensó cómo podía hacerse una terapia de este tipo para los perritos, que trabajó en combinación con la doctora Jean Bennett, que es bióloga molecular, y su esposo, el doctor Albert Maguire, oftalmólogo, que desarrollaron esta terapia, la doctora Catherine Hyde, que dirigió el Centro de Celular y Molecular de Filadelfia, y el doctor Daniel Chung, que trabajaba en ese equipo precisamente, y que justamente diseñó el modo de evaluar a los pacientes con variantes en RP65. Los pacientes de Argentina tuvieron un trabajo importante en esa época porque nosotros hicimos uno de los primeros ensayos en el mundo, fuera de Estados Unidos, para encontrar pacientes candidatos a esas terapias. Por esa razón, en ese momento, Spark Therapeutics financió parte de ese desarrollo. Detectamos 7 pacientes para esa terapia, actualmente tenemos 18, de los cuales ya 4 están aplicados y estamos avanzando con los amparos para el resto de los pacientes. Básicamente, para darles más o menos una idea de lo que significa esto, acá estamos viendo a nuestro paciente más pequeñito, Juan Cruz, que un mes después de la terapia, imagínense que Juan Cruz tiene 5 años ahora, tenía un mes cuando la mamá me contactó para decirme que no la miraba cuando lo ponía al pecho, no la podía seguir, Juan Cruz no veía prácticamente nada. Y fíjense que un mes después de la terapia génica está enhebrando en una soguita, en un cable, está enhebrando cuentas de colores, que está tomando 2 cajas de distinto color. Realmente es muy interesante la evolución que ha tenido. Vamos a ver a cuánto llega, pero básicamente en este momento está con la visión razonable para su edad. Por supuesto, vamos a ver si logra llegar a cuánto logra llegar en evolución, pero realmente la evolución en niños es impresionante. Perdón que quiero cambiar de diapositiva. Entonces, esto es con respecto a terapias génicas. Esperen que voy a compartir otra cosa más, pero que lo voy a hacer rapidito, para que no se harten de mí, para mostrarles otra serie de terapias. Por ejemplo, estas son terapias ARN, algunas de las cuales son para el gen USH2A, otras son para el gen CEP290. Son terapias donde en lugar de corregir la molécula original de ADN, lo que se va a corregir es el mediador que hay entre el ADN y la proteína, que es el ARN. Que como ventaja son menos agresivas por la forma de introducción, pero después resultan, pero hay que repetirlas, porque obviamente no se está corrigiendo el molde, sino que se está corrigiendo el producto de ese molde. De todas maneras, son terapias sumamente interesantes y hay muchas en desarrollo. Me está dejando cambiar, a ver si una... Perdón, un segundito. Ahí está. Entonces, estas son terapias muy interesantes justamente para el gen USH2A, para CEP290, que van a determinadas regiones específicas
y a determinados, o sea, por ejemplo, en estos casos no se corrige todo el gen, por lo tanto no son todos los pacientes con estas variantes en este gen candidatos, sino que van a ser mutación específica o exón específico, es decir, van a ir a una región, a una palabra del ADN, a una región codificante específicamente, o a una región, o a una variante específica que está en un intrón y que produce que las siguientes palabras no se copien correctamente. Ese es el objetivo de estas terapias. También se están desarrollando terapias como esas para el gen OPA1, que es un gen que produce una neuropatía óptica, o para el gen PRPF31, que produce una retinosis pigmentaria, también, y en este caso es una retinosis pigmentaria dominante que serviría específicamente para determinados tipos de pacientes con PRPF31 que van a depender de cuál es la variante que tienen. Por eso es que siempre partimos del estudio genético para decidir qué es lo que le va a servir a cada uno. Hay otras terapias ARN, como las de Ascidian, que están trabajando también con este tipo de genes, que estaba dirigida al gen ABCA4, a regiones específicas del gen ABCA4. Hay terapias optogenéticas, donde justamente la terapia génica lo que hace es, estas terapias en general se definen como terapias cuando ya no tenemos fotorreceptores, ya no hay ni conos ni bastones que funcionen correctamente, por lo tanto no hay proceso visual. Prácticamente la persona está ciega, ya no tiene fotorreceptores que puedan responder. Pero sí tiene el resto de las células de la retina tiene más de 10 capas, entonces las células que están por debajo de los fotorreceptores todavía están allí y todavía son funcionales, aunque no están recibiendo la información de los fotorreceptores porque los fotorreceptores dejaron de funcionar. Bueno, el objetivo de las terapias optogenéticas es apuntar a esas células que están por debajo, introducir un gen que transforma esas células que no eran células fotorreceptoras en células que son capaces de recibir la luz y de transformarlo en un impulso eléctrico. Ya no son capaces solo de transmitirlo, sino que van a ser capaces, igual que los fotorreceptores, de transformar la luz en un impulso eléctrico. Entonces, estas terapias están definidas para personas que ya no tienen fotorreceptores funcionales o que tienen zonas sin fotorreceptores funcionales. Entonces, las terapias optogenéticas tienen un target específico, ¿sí? En general, gente que tiene patologías ya más avanzadas, y se está desarrollando para retinosis pigmentaria, para neuropatía óptica de Leber también, estas son modos de prueba. Este es otro tipo de terapia optogenética, que es el enfoque de Bionic Sight, que también es agnóstica, que está basada en un descubrimiento impresionante de la doctora Sheila Nirenberg, que descubrió el algoritmo por el medio del cual los fotorreceptores le transmiten la información a las células bipolares que están por debajo. Por lo tanto, generó un chip que permite recibir esas señales a partir de un procedimiento optogenético, con lo cual tenemos, o sea, esto está todavía muy verde, pero probablemente sea una revolución una vez que esté avanzando más directamente, porque va a permitir inclusive una visión de mucha mayor discernimiento que otros chips que se han probado antiguamente. Nanoscope también es una terapia sumamente promisoria, tanto para retinosis pigmentaria como para Stargardt. ¿Por qué? Porque es una terapia que permite introducir en las células bipolares y en las células ganglionares las opsinas, es decir, las proteínas que reaccionan a la luz en esas células que no sabían reaccionar a la luz, y una vez que se las activa mediante un láser específico, esas zonas pueden empezar a transmitir la información que están recibiendo, y han tenido realmente mucho éxito en los ensayos clínicos, así que estamos muy esperanzados de que esta terapia avance rápidamente para que se pueda aplicar lo antes posible. Y tiene una ventaja, que es una introducción intravítrea mucho menos agresiva que la inyección subretiniana, que una terapia génica corriente. Lo mismo, o sea, se tiene mucha expectativa con las terapias de edición genómica, pero obviamente por ahora se están utilizando solamente para bloquear mutaciones, no para corregir, porque sabemos que son sumamente precisas para encontrar la variante, pero después dependen del mecanismo de reparación de la célula, que no es tan preciso. Entonces, por ahora se están utilizando solo para bloquear y no para corregir. Pero la idea es que se están desarrollando un montón de terapias de este tipo, también de este tipo.
Y hay otras terapias con moléculas pequeñas, Alkius, por ejemplo, para Stargardt, fundamentalmente porque, digamos, justamente la vitamina A, que es el producto que se acumula y que no se puede reciclar en las retinas que tienen, que tienen problemas en genes relacionados con el ciclo de retinoides. Esta sería una manera de introducir una vitamina A que no forma el dímero, por lo tanto no produce el daño que se produce porque estas retinas no pueden hacerse reciclaje. Lo mismo el producto de Belite Bio, o otros productos. Se están probando NACA y NAC, ya ustedes saben, porque digamos también en México se están probando este tipo de productos. Aparentemente, la N-acetilcisteína es un producto que se conoce como un antioxidante, que hace muchísimos años que se sabe que es un buen antioxidante. Se está probando para Usher y para retinosis pigmentaria, también en México, en el equipo del Dr. Matsui. Se comparó el desarrollo de NAC, o sea, lo que puede hacer NAC con respecto a NACA, que es una N-acetilcisteína un poco modificada, que aparentemente tendría todavía un poco mejor capacidad antioxidante que el NAC, pero son ensayos que van bien. Lo que es muy importante que se entiendan que mientras un antioxidante, por muy de venta libre que sea, se está probando, ¿sí? Puede interferir con otras cuestiones, con otros mecanismos biológicos. Por lo tanto, es fundamental que por mucha ansiedad que se tenga, no cualquier antioxidante se puede tomar como de venta libre, ¿sí? Aunque se venda, por ejemplo, para cuestiones deportivas, porque podría estar interfiriendo en alguna de las vías visuales y empeorar la cosa en lugar de mejorarla. Por lo tanto, hay que esperar a que termine el ensayo y que se publiquen los resultados para saber si efectivamente se va a poder vender libremente para los pacientes con retinosis pigmentaria. Endógena también tiene moléculas pequeñas cuya determinación se está probando justamente para un enfoque independiente del gen causal, tanto para retinosis pigmentaria como para otras proteínas, justamente para otras patologías, justamente para estimular la producción de algunas células madre propias de la retina, no para poner células madre, sino para que esas células que son de la retina se activen para reformular fotorreceptores. Está muy inicial, es muy interesante, pero hay que esperarla. Kaiora tiene otro tipo también otro tipo de intervención a nivel de las células ganglionares para hacerlas responder a la luz, y siempre tenemos el tema de los filtros y los suplementos como neuroprotección, que en todas las etapas de la degeneración de la retina siempre van a ayudar a que la retina esté un poco mejor que en la patología, que si no se toman o que si no se utilizan filtros de protección para la luz. Las terapias con célula madre todavía no están aprobadas. Esto básicamente yo lo dejaría acá porque es muy largo y muy aburrido, pero más que nada lo que quiero es, si tienen alguna pregunta, aprovechar para respondérselas. Pero se podrán quedar tranquilos de que hay infinidad de ensayos clínicos para nuestras patologías, que vamos a tener resultados en muy poco tiempo de muchos de estos ensayos. Por lo tanto, esto no está cerrado, ni mucho menos. Bien.